A mí me tocó el metabolismo. ¿Qué es el metabolismo? El metabolismo es un conjunto de reacciones bioquímicas y procesos físico-químicos que ocurren en una célula y en el organismo. También permiten diversas actividades de las células, las cuales son crecer, reproducirse y responder a estímulos, entre otras cosas. Se divide en dos partes, el catabolismo y el anabolismo. ¿Para qué sirve el metabolismo? El metabolismo sirve para convertir los alimentos en energía, dado que el metabolismo es un conjunto de reacciones químicas que tienen lugar en las células del cuerpo, ya que necesitamos mucha energía para cualquier cosa, ya sea pensar o hasta caminar. Como ya dije, se divide en dos partes, que es el catabolismo y el anabolismo. El catabolismo consiste en la degradación de nutrientes orgánicos. Esto con el fin de extraer la energía útil para la célula. Por otra parte está el anabolismo. Este tiene como fin la síntesis de componentes celulares a partir de precursores de baja masa molecular. Sirve para el crecimiento y para reparar y mantener tejidos, entre otras cosas. Hola, buen día. Mi nombre es Abel Josafat William Palmerín y mi tema es el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs, también conocido como el ciclo del ácido cítrico, es una ruta metabólica, es decir, es como una reacción química, es una reacción química que forma parte de la respiración celular en las células aerobias, en donde es liberada energía almacenada a través de la oxidación del acetil-CoA, derivado de los carbohidratos, de los lípidos y proteínas en dióxido de carbono y energía química, que esto está en forma de ATP. Eh, En la célula eucariota, el ciclo de Krebs se realiza en la matriz mitocondrial. También este ciclo nos proporciona ciertos aminoácidos, así como el agente reductor del NADH, que se utiliza en varias reacciones bioquímicas. Este tiene una gran importancia para muchas vías bioquímicas. Nos sugiere que es uno de los primeros componentes establecidos del metabolismo celular y señala un origen abiogénico. En organismos aeróbicos, el ciclo de Krebs es parte de una vía catabólica que realiza la oxidación de glucidos ácidos, grasos y aminoácidos hasta producir CO2, así liberando energía de una forma utilizable, o sea, poder reductor, y en algunos microorganismos se producen ATP. El ciclo de Krebs también nos proporciona precursores para muchas otra vez, el ciclo de Krebs también nos proporciona precursores para muchas biomoléculas como ciertos aminoácidos. Por ello se puede considerar una vía anfibólica, es decir, que es catabólica y anabólica al mismo tiempo. También el metabolismo oxidativo de glúcidos, lípidos y proteínas frecuentemente se divide en tres etapas, de las cuales el ciclo de Krebs eh, es la segunda. Y en la primera etapa, los carbones de estas macromoléculas da lugar de nuevo al acetil CoA,
Incluye las vías catabólicas de aminoácidos, la beta oxidación de ácidos grasos y la glucólisis, y la tercera etapa es la fosforilación, algo así, fosforilación oxidativa, en la cual el poder reductor se queda generando, bueno, el poder reductor generando se emplea para la síntesis de ATP, según la teoría de ¿cómo se llama la teoría? La teoría del acomplamiento quimiosmótico. Y los componentes del ciclo se derivaron de bacterias anaerobias, y el mismo ciclo posiblemente ha evolucionado más de una vez. Hay varias alternativas al ciclo del ácido cítrico, pero sin embargo, este ciclo parece ser más eficiente. Eh, Varias alternativas del ciclo de Krebs han evolucionado independientemente. Todas parecen haber convergido en esta ruta. Bueno, eso sería todo mi tema por hoy. Espero les haya gustado y con eso me despido. Mucho gusto, yo soy Gerardo Maquías Fernández de Córdoba, del grupo Tercero B. En este caso, yo les vengo a hablar sobre el anabolismo, una de las partes más fundamentales del metabolismo, un tema que ya les explicaron mis compañeros anteriormente. El anabolismo es un proceso por el cual una molécula transforma la energía obtenida y almacenada para construir o sintetizar una molécula compleja o más grande, esto desde moléculas más sencillas. En ese proceso de transformación ocurre un gasto de energía. Este gasto de energía por lo general es llevado a cabo por la desfosforilación del ATP o el trifosfato de adenosina. Esta molécula es transportadora de energía para todas las formas de vida. Como vemos acá, las moléculas simples se transforman en moléculas más complejas. Es importante que destaquemos que el anabolismo se divide en dos partes: el anabolismo heterótrofo y el anabolismo autótrofo. Empezaremos hablando sobre el anabolismo heterótrofo. Partimos de compuestos sencillos, pero son orgánicos. Aquí nos interesan dos procesos, y muy seguramente lo más complejo de estos procesos es el nombre, más que el mismo proceso. Empezamos por la gluconeogénesis. El gluco viene de la glucosa, ¿no? Neo de nuevo y génesis de formación. O sea que es una formación de glucosa. Se refiere a que no es glucosa que ingerimos, es glucosa que fabricamos. En este caso, en la imagen de acá atrás y en la imagen que les pondré en la pantalla, partimos del ácido pirúvico o piruvato. Este puede venir en varios sitios, pero por lo general viene en el ácido láctico. Podemos introducirlo o más bien llegar a la glucosa a partir del glicerol que se ve por acá, la cual aparece antes de la beta-oxidación. Cuando tenemos acilglicéridos, rompemos esos enlaces o tenemos un glicerol. De ahí sale el glicerol, de por acá. ¿Ok? Bueno, acá en la imagen se ve que la glucosa tiene 6 carbonos, pero el glicerol y el piruvato solamente tienen 3. Por lo tanto, necesitamos o 2 gliceroles o 2 ácidos pirúvicos. Como se aprecia, es un proceso totalmente inverso a la glucólisis, algo que ya un compañero ya les comentó. Es el proceso invertido de la glucólisis, el cual es un proceso catabólico. En este caso hablamos de la gluconeogénesis, un nombre bastante complicado por lo que parece. Aquí estamos hablando del glucógeno, o sea, viene en el nombre. Es un glucógeno que vamos a formar de nuevas. Este es el proceso del glucógeno que digerimos y es la formación del mismo. En este caso vamos a querer formar una cadena de glucosas como se ve hasta abajo de la imagen, lo que es el glucógeno, una cadena de glucosas con un enlace 1,4. Lo que vamos a tener será gasto. En lugar de ATP será UTP,
de la uridina trifosfato. Esto ocurrirá a partir de las glucosas. Se fosforila la glucosa con un ATP y luego usar el UTP para formar el enlace glucosídico. No lo pone en la imagen que les puse, pero para formar este enlace se pierde una molécula de agua. Ahora, ¿en dónde ocurre todo esto? Esto ocurre en nuestro hígado y en los músculos esqueléticos de los animales. Ok, ¿el objetivo de esto cuál es? Es almacenar glucosa. Esto porque generamos mucha glucosa y necesitamos almacenar toda esa glucosa, entonces aparece ese almacenamiento en forma de gluconeogénesis. ¿Se entiende? Ahora les hablaré sobre el anabolismo autótrofo. Este más que nada se basa en compuestos inorgánicos sencillos para formar compuestos orgánicos más complejos. Tales compuestos inorgánicos, tales como dióxido de carbono, agua, al igual que nitrógeno, azufre, entre otros. Seguimos dos modalidades, el fotosintético y el quimiosintético. Principalmente el ejemplo más claro de esto es la fotosíntesis, como se puede apreciar aquí atrás, en el que ocuparemos como mayor fuente de energía los fotones de luz y como base inorgánica el dióxido de carbono, acá se ve el dióxido de carbono, y el agua, o el H2O. Este mismo se divide en dos fases, la fase luminosa y la fase oscura. Empezamos por la fase luminosa. Como ya sabemos, para la fotosíntesis requerimos fotones de luz. Por ahí empezamos con la fase luminosa. Veremos la compleja antena que estas células tienen, las cuales son moléculas que se encargan de captar los fotones de luz para que la fase luminosa ocurra. Esta conduce la luz hasta que llega a los fotosistemas. Aquí se puede ver cómo tenemos dos tipos de fotosistemas, el fotosistema 2 y el fotosistema 1. El fotosistema 1 es el segundo que participa, aunque se llame 1, es el segundo que participa. Conocido como P700, se llama así porque absorbe la luz en una longitud de onda de 700 nanómetros. El fotosistema 1 es el primero que actúa, con una longitud de 600 nanómetros, por eso se llama P680. El fotosistema 2 capta su luz. Este mismo es reconducido por su compleja antena y esto le permite utilizar esa energía para ionizar el agua, como se ve aquí abajo. Esta hace la fotólisis del agua, entonces separa de una molécula de agua el oxígeno por un lado y los protones por otro lado. Y aprovecha la liberación de electrones para que al final se queden los hidrógenos en forma de protones. O sea que han perdido un electrón. Ese electrón hace que los fotosistemas se exciten. Ese fotosistema excitado habrá una cadena transportadora de electrones. Aquí se encuentran unos electrones excitados, pero es importante que tengamos en cuenta que suelen ser varios, no solamente dos. Además de que esto implica que haya un bombeo continuo en los protones. De ahí ceden ese último electrón al fotosistema 1, que es este que ya les había dicho. Este sistema aprovecha que ya tiene un electrón para que el fotón de luz pueda excitar ese electrón, que hace que la reducción del NADP, donde puede formar el NADPH, que después será utilizado para la fase oscura. Todo esto ocurre en los cloroplastos y membrana de los tilacoides de los cloroplastos. Esta es una membrana y pasa los protones desde el estroma del cloroplasto hasta la parte interna de los tilacoides, generando una zona muy protonada. Esto permite que haya una gradiente de protones, el cual será utilizado por el ATP sintetizada, la cual generará ADP. Ese ADP y ATP es la causante de la fotosíntesis. Tenemos que tener en cuenta que hay dos tipos de fosforilación, la fosforilación cíclica y la fosforilación no cíclica. La no cíclica se trata de la obtención de una molécula de ATP por cada par de electrones que circulan. La fosforilación cíclica es donde generamos moléculas de NADPH, que son las de acá, y un ATP, que son las de por acá. Los electrones que están excitados por el fotosistema 1 permiten ese NADPH. Ahora hablemos sobre la fase oscura. Que se llame fase oscura no significa que ocurra en la oscuridad. Suena irónico, pero es así.
Esto ocurre siempre y cuando tengamos NADPH. ¿En qué momento ocurre esto de la fase oscura? Cuando la fase luminosa lleva un tiempo sin funcionar, pueden ser horas o minutos de oscuridad, deja de ser la fase oscura. Se llama fase oscura porque cuando ya no hay luz, sigue ocurriendo durante un tiempo. El ciclo de Calvin sirve para formar glucosa. Aunque hay otros tipos, nosotros nos vamos a centrar en este. En este mismo, lo que ocurre es la fijación del CO2, aquí se ve el CO2, la cual ocurre principalmente sobre la ribulosa 1,5-bifosfato, que aquí está 1,5-bifosfato. Es una ventosa y al fijarle un dióxido de carbono se transforma en una hexosa. Lo que sucede realmente es que se distribuyen en este proceso de carboxilación. Acá está, proceso de carboxilación. O sea que en vez de formar 6 moléculas de 6 carbonos, se forman 12 de 3, lo que al final serían 12 ácidos de 3 fosfoglicéricos, con la adición de 6 dióxidos de carbono y 6 moléculas de agua. Aquí lo que pasa es que se fija el CO2. Ahora lo que viene es el proceso de reducción, lo que viene siendo el gasto de energía. Gastaremos el ATP y el NADPH que se ha formado con la fase luminosa. Por último, quedaría la fase de regeneración, que sería para volver a empezar todo este ciclo de las 12 moléculas que teníamos, para volver a pasar a 6 moléculas de carbono, 6 ribulosas, 5 fosfatos. O sea que pasamos de 12 por 3 moléculas, es decir, 36 carbonos, los cuales pasarán a ser 30 carbonos. Pero ¿por dónde se van esos 6 carbonos que ya no tenemos? Aquí vemos que hay una salida de 6 carbonos en forma de glucosa. Para que esta fase funcione correctamente es necesario otro gasto de ATP, como lo podemos ver por allá, aunque tampoco suele ser muy grande. Y miren, por acá está la salida de glucosa, donde perdimos los 6 carbonos. Hola, buen día, profesor. Soy el alumno Adrián Isaid Domínguez Reyes del grupo perteneciente tercero B, Sistemas de Impresión de Serigrafía Offset. Yo les hablaré de qué es la glucólisis. Hablemos primero de su origen. Primero definamos y conozcamos de dónde viene la palabra glucólisis. Su significado es de origen griego, la cual es glicólisis. La cual significa rompimiento de azúcares, donde la palabra gluco se define como azúcares y lisis como rompimiento. Aquí pueden ver un poco de ejemplo de qué se trata de la glucólisis con el ciclo de Krebs. Ahora bien, veamos cuál es la función principal o qué es la glucólisis. Esta tiene como función la oxidación de la glucosa para así obtener energía para la célula. Esta mediante una ruta metabólica, la cual consiste en 10 reacciones enzimáticas consecutivas. Esta reacción siempre se representa de forma lineal. Esta función que hace la célula se le conoce que es anaerobia, ya que se puede realizar ausente del oxígeno. Esto es un punto muy importante que se debe aclarar porque muchas veces se cree que estas funciones de la glucólisis también se hace presente con oxígeno y yo por la investigación que hice siempre se habla de que esta es anaerobia, este tipo de reacción que hace la célula. Aquí, pues como saben, les pongo un ejemplo de imágenes, la cual ya mis compañeros hablaron de cómo se puede obtener la energía con base a los alimentos, todo ese tipo de cuestiones. Pero ahora les hablaré más explicativo de qué es la glucólisis mediante un esquema, para que vean cómo es la reacción. Bien, les hablaré de qué es la glucosa, el ciclo de la glucosis. Empezamos por la glucosa. Partimos de este punto. Para entrar al metabolismo, la glucosa tiene que estar fosforizada. ¿Esto qué significa? Que en su núcleo tiene que tener un fosfato.
Entonces es por eso que se hace este proceso. El ATP que se presenta aquí es la que le aporta el fosfato y también hay que aclarar que el ATP eh, da referencia a que hay energía. Entonces este ATP le da energía a la glucosa, así ya transformándose en ADP, lo cual significa que pierde un fosfato y energía, dándole así a pie a glucosa 6 fosfato. ¿Qué es este 6? Este 6 significa los carbones que tiene, el cual el fosfato que tiene y que le dio la ATP se da en el carbono 6, más bien. Sí, disculpen, estaba pensándolo. Bien, ahora después de esto se transforma en fructosa 1,6 difosfato. Pero ¿por qué es este cambio a la fructosa? La fructosa se obtiene al cambio de esta estructura molecular, pero no significa que va a cambiar en dónde se encuentra el fosfato ni nada de eso. Al contrario, solamente cambia su estructura universal, se podría decir, pero va a seguir conservando sus propiedades, los átomos, los fosfatos que se tuvo en la glucosa. Ahora bien, otra vez hay presencia de ATP o energía, el cual le va a donar un fosfato y otra vez se va a transformar en ADP, lo cual es la fructosa 1,6 difosfato. Ahora, ¿por qué es 1,6 difosfato? Eso nos quiere dar a entender que ahora el fosfato que este ATP le aportó se encuentra en el carbono 1. Bien, si lo hacemos de forma en nuestra imaginación, tenemos los 6 números. Sabemos que en esta primera parte se obtuvo un fosfato el cual se puso en el carbono 6, pero al tener otro presente de ATP se obtuvo otro fosfato, pero este se va a poner en el carbono 1. Ahora sí, las células, o sí, se podría decir que esta parte de la reacción se parte en dos, los cuales son PEGAL y DHAP. Pero ¿por qué se parte o qué equivalencia tendrían estos dos conceptos? Bien, la célula se parte en las dos reacciones que ya les comenté, PEGAL y DHA. Estas se dividen en 3. Ahora cada una, sus moléculas tienen 3 carbonos y un fosfato, perdón. Como lo dije, los tienen en sus extremos si lo pintamos en nuestra imaginación. El PEGAL y el DHA ya tienen 3 carbonos y un fosfato. Pero, ¿cómo se llaman este tipo de reacciones, el PEGAL y el DHA? Bien, su nombre es fosfoglicerdehído fosfato. De ahí vienen sus iniciales. Y la del DHA es di de 2 hidroxiacetona fosfato. Ahora bien, tenemos que definir en esta parte quién va a ser el activo, ya que eso determinará cómo se va a empezar a desarrollar este esquema. Ahora bien, por lo que podemos apreciar, el activo es el PEGAL. Ahora bien, hablaremos de qué sigue después de esto. Vemos que ahora está presente la reacción de NAD más P. Esta reacción no tiene energía. Bueno, les representé con cuadritos de rectángulos quiénes son los que constan de energía y cuáles no. El NAD más P no tiene energía, pero este reacciona, el cual nos va a dar NADH. Nos va a dar como resultado 1,3 difosfato. Entonces ya tendríamos NADH. Este 1,3
difosfoglicérico se va a reaccionar, pero ahora contrario. Ahora nos dará ADP para que nos pueda dar ATP. Después de eso, nos dará esta reacción ácido 3-fosfoglicérico. Ahora bien, después de esa reacción de ácido fosfoglicérico, el carbono en el fosfato que estaba en el carbono 3 va a brincar al carbono 2, dándonos así un ácido 2-fosfoglicérico. En esta reacción después se va a transformar, este H2O es que significa que se está perdiendo agua. Bien, ahora les digo que nos dará una reacción que es PEP. ¿Qué es PEP? Fosfoenol pirúvico. Otra vez, como podemos verlo, reacciona a ADP dándonos ATP para consiguiente ya darnos el ácido pirúvico, que es todo el resultado que nos da este esquema de qué es la glucólisis. Ahora bien, si podemos apreciar, esta parte se divide en dos, que como le dije que quién va a ser el activo o no. Aquí vemos que perdemos 2 de ATP, 2 de energía, pero en esta parte la recuperamos. Entonces aquí va a haber, se podría decir que una regularización va a estar equivalente, porque no se gana ni se pierde energía, porque lo que se perdió también se gana. Pero lo que sí obtendremos de más es el NADH. Pero ¿para qué nos sirve el NADH? ¿O qué equivalencia tiene? ¿O qué hace? Bien, el NADH tiene de valor como 3 ATP. Eso es lo que vamos a conseguir de más. También tenemos que saber que este proceso se lleva a cabo 2 veces. Así, ya que tenemos 3 carbonos. Bien, ahora si lo sumamos, tendríamos 2 moléculas de NADH más las 2 que ya se obtuvo. Como consiguiente, nos va a dar 8 ATPs. Lo que nos va a dar resultado es que tendríamos 2 ácidos pirúvicos más los 8 ATPs. Esto es lo que es el resultado de la glucólisis, de todo este proceso de cambio de energías, de intercambios, todo esto, el resultado simplemente siempre va a ser 8 ATPs y 2 ácidos pirúvicos, no más, no menos. Ahora bien, como sabemos, el organelo que hace más producción de ATP en todo el organelo de la célula, en todos los organelos de la célula, es la mitocondria. La mitocondria es, digamos, el organelo que produce más. Para el traslado de estos ATPs a la mitocondria, cabe aclarar que este proceso se lleva a cabo en los cloroplastos. Para el traslado hacia la mitocondria se sabe que se necesita energía, como todo. Entonces, si vamos a trasladar 2 veces 2 ácidos pirúvicos, se van a tener que dar a cambio 2 ATP. Bien, ahora que ya sabemos que los ATP se van a trasladar, tenemos que saber que el organelo de la mitocondria va a ser el que va a producir en toda la célula más ATPs. Aquí podemos ver una fórmula que les explicaré en un momento. Ya que se trasladaron los 2 ácidos pirúvicos, se van a reaccionar con 2 coenzima A para que nos dé como resultado 2-acetil coenzima A, perdón. ¿Qué es esto de 2 coenzima? Este es el precursor del ciclo de Krebs. Pero bien, también en esta reacción que tenemos,
podemos ver que se encuentra el 2-NAD, el cual va a reaccionar y nos va a dar 2-NADH. Como recuerdan anteriormente, ya habíamos visto qué equivalencia tiene de ATPs. Este es el resultado, si no pusieron atención, este es el resultado que da la glucólisis, el cual va a reaccionar aquí en la mitocondria. Toda esta reacción se va a dar solamente en la mitocondria. Bien, ya que sabíamos que el ácido pirúvico, con esto más los 6 ATP que ya teníamos, se sumarán, tendrían que tener una suma, ya que aquí ya nos va a dar 2-NADH y como ya sabíamos, estos tienen equivalencia de 3 ATP. Si tenemos 2, tendríamos la suma de 6 ATP. Entonces, pues si sabemos matemáticas simples, 6 más 6 nos da 12 ATP. Como ven, aquí ya teníamos 6, nos sumamos los otros 6 que nos va a dar el NADH. Nos va a dar los 12 ATPs. A continuación, mi compañero les hablará de qué es el ciclo de Krebs, ya que lo di muy pasajero, del 2-acetil-CoA2, ¿va? Tengan buena noche, día, cualquier día que lo estén viendo. Les agradezco su atención, profesor. Gracias. Buenos días, soy el alumno Abdon Arbizu y hoy les voy a exponer sobre el tema del catabolismo. El catabolismo es la parte del proceso metabólico que consiste en la degradación de nutrientes orgánicos transformándolos en los productos finales simples, con el fin de extraer de ellos energía química útil para la célula. La energía liberada por las reacciones catabólicas es usada por la síntesis del ATP. Convergencia y diversidad en el catabolismo. El catabolismo es el proceso inverso del anabolismo, aunque no es simplemente la inversa de las reacciones anabólicas. Las reacciones catabólicas son en su mayoría reacciones de reducción y oxidación, y el conjunto de reacciones catabólicas es muy similar a la mayor parte de los seres vivos, que degradan biomoléculas para obtener energía. Sin embargo, existen algunas excepciones, principalmente bacterias, como la Proteobacteria quimiotrophobia, que es capaz de metabolizar el hierro y el azufre. Catabolismo de biomoléculas. En el caso de los organismos que degradan biomoléculas, también existe diversidad entre las reacciones catabólicas, que se llevan a cabo en su presencia del oxígeno, o en ausencia de él. A grandes rasgos, en primer lugar, las grandes moléculas orgánicas nutrientes, como la proteína, polisacáridos o lípidos, respectivamente llevan un proceso que se lleva a cabo fuera de las células en la luz del aparato digestivo. Es el proceso conocido como digestión. Luego, estas moléculas pequeñas son llevadas a las células y convertidas en moléculas aún más simples, como grupos acetilos que se unen covalentemente a la coenzima A para formar el acetil, el coenzima A, cuyo grupo acetil es oxidado o agua, dióxido de carbono por los organismos aerobios mediante el ciclo de Krebs, liberando energía que se retiene al reducir la coenzima nicotímida dinucleótido, a finalmente oxidadas en la cadena transportadora de electrones procesado o acoplado a la